Quien nos ha traído a esta mañana para adorarte, pero entendiendo que es el poder del Espíritu Santo el que nos insta, nos mueve para exaltarte y adorarte por lo que tú eres. Gracias, y sabemos que no saldremos como hemos entrado. Firmemente en mi corazón creo que tú transformarás cada corazón, renovarás cada entendimiento, Señor, en esta mañana, y todos podremos entender el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz para salvación de nuestras vidas. Gracias te damos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Y por qué no volteas rápidamente con el que está a tu lado? Le das un abrazo, dile bienvenido. Qué bueno que estás en este lugar. Qué bueno que están aquí. Y ya una vez que saludamos, pueden tomar asiento. Y es bueno verlos. Es bueno comprobar que la Biblia nos dice, mira qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y definitivamente hemos pasado un tiempo muy hermoso en la presencia de Dios. Hemos estado pasando un tiempo increíble en estos momentos, y creo que estamos en medio de unos tiempos buenos que Dios está trayendo a nosotros como pueblo, como iglesia. Y ahorita en la mañana empezaba la reunión y me daba gusto el ver la mayoría de la gente que está ahorita ya había llegado. Y digo, qué padre, porque podemos comenzar en tiempo junto con la alabanza y levantar nuestra adoración a Dios. Así es que felicidades, iglesia. Sé que es difícil, ¿no? La mayoría de la gente el domingo se levanta tarde, se queda acostado, pero es bueno saber que este tiempo lo estamos entregando a Dios y que Dios no se queda con nada. Dios bendice a su pueblo, así es que siéntanse un pueblo bendecido, siéntanse un pueblo escogido por Dios, adquirido por precio de sangre. Así es que gracias. Y este último canto le daba una introducción al tema que vamos a estar viendo en estos domingos. Y el tema que vamos a estar viendo en estos domingos es el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Y como ya lo habíamos visto en unos meses atrás, el día jueves que estamos hablando de Hechos, hablábamos acerca de lo que está escrito en Hechos 1:8, ¿verdad? Y Hechos 1:8, si lo ponen en pantalla ahorita, nos habla acerca de una promesa que Jesús les estaba hablando a sus discípulos que vendría sobre ellos. Entonces Jesús hablando con sus discípulos y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya luego viene una encomienda y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya explicamos cómo vamos a trabajar. En Hechos 1, si lo pueden buscar ahí en YouTube, ahí están las pláticas y pueden entender lo que hablamos acerca de Hechos 1. Pero hoy específicamente nos vamos a enfocar en la primera parte. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Hablamos de un Dios todopoderoso, hablamos de un Dios, el creador de todo lo que existe hoy, de todo lo que vemos, pero ese Dios es presentado a nosotros en tres formas diferentes. En la forma de Padre, en la forma de Hijo, pero también se presenta a nosotros en la forma de Espíritu Santo. Cuando Jesús iba a partir al cielo, habló con sus discípulos y les dice, les convenga que yo me vaya. ¿Por qué? Porque enviaré a ustedes al otro
Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces yo les explicaba y les decía, ¿qué sucede cuando te dicen, te conviene que hagas esto? ¿Verdad? Ya cuando escuchamos la palabra me conviene, nuestros oídos luego lo separan y dicen, a ver qué me va a decir, a ver qué es lo que me conviene. Pero de repente Jesús les dice, ¿les conviene que yo me vaya? Los discípulos, espérame, pero tú eres bueno. Espérame, pero tú eres el que sana. Oye, espérame, pero tú eres el que ora por los enfermos y ellos se levantan. Tú eres el que has venido a traer algo bueno. ¿Cómo me dices que me conviene que tú te vayas? Y Jesús les dice, porque enviaré a otro consolador. Y es donde yo quiero que nosotros veamos. Era necesario que Jesús se fuera al cielo. ¿Por qué? Porque ahora el que venía, el otro consolador, iba a operar a través de nosotros. El Espíritu Santo operaba a través de Jesús y había poderes, milagros, sanidades, restauraciones, pero ahora Jesús quería que ese mismo poder operara a través de sus discípulos. Entonces, no va a dejar de haber sanidades, no va a dejar de haber milagros, pero ahora ustedes los van a hacer a través del poder del Espíritu Santo. Y es por eso que es necesario que nosotros entendamos el por qué debemos de estar nosotros bajo ese poder. Y Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando algo está sobre nosotros, nos enseña y nos dice que nosotros estamos debajo. Entonces, mientras ese Espíritu esté sobre nosotros, nosotros estamos debajo. Y quiero ver, juntamente con ustedes, cómo es que Jesús estuvo siempre bajo esa cobertura del Espíritu Santo. Cómo es que Jesús, aun siendo esa segunda persona de la Trinidad, estuvo siempre bajo ese control o bajo ese cuidado del Espíritu Santo. Y para eso tenemos que ver rápidamente cómo es que Jesús comenzó su ministerio. ¿Cómo es que Jesús comenzó su ministerio? Y para eso vamos a leer el capítulo 4, versículo 14 de San Lucas. Y nos dice así, San Lucas 4:14, entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. En el primer encuentro que Jesús tiene con la gente, cuando fue bautizado, Lucas nos narra con un detalle tan importante lo que fue el ministerio de Jesús. Y nos enseña cómo es que el Espíritu Santo estuvo envuelto en este momento tan importante. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es el que nos va a hacer a nosotros siempre ir más allá de lo que nosotros hemos estado acostumbrados a hacer. Siempre vamos a ir más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. A mí me gusta mucho una serie de películas que se llaman Fast and Furious, ¿ya? Rápido y Furioso. No sé si sea el único que se emociona cuando el carro ruge y van saliendo. Ya las últimas que vuelan los carros y se van al espacio ya como que están un poquito fuera de la realidad, ¿no? Pero lo que son las primeras películas, yo me acuerdo que hay una escena en la cual ellos, los corredores, le meten nitrógeno a sus motores. Y hay una escena donde está este amigo corriendo y le mete el nitro y se ve la escena cuando supuestamente el nitro sale y cómo llega hasta los motores y lo hace correr más. Y yo me emociono y digo, yo quisiera hacer un motor para que llegue el nitro y me haga así. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y nosotros ponemos a ver lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, viniera a ser ese nitro. ¿Por qué? Porque el ser humano, todo ser humano, sin excepción, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos. Todos somos hechos y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si tú te despiertas en la mañana,
ves que amaneció y ves la luz del sol. Creyente y no creyente, tú ves la luz del sol. De repente le haces y respiras y te das cuenta que hay oxígeno, gracias a Dios, que te permite seguir vivo, cristiano o no cristiano. Pero de repente te encuentras que eres llamado hijo de Dios y te das cuenta que puedes ir más allá de lo que otras personas no pueden ir. Y yo me he preguntado, ¿por qué es que yo puedo ir más allá de lo que otras personas no pueden ir? ¿Por qué es que yo puedo creer más de lo que otras personas pueden creer? ¿Por qué es que yo puedo hacer esto que otras personas no pueden hacer? Y reflexiono y digo, ¿es por mí? Y me pongo triste y digo, no, no es por mí. Y ahorita nos decía Dani, no es por nosotros, es por Él. Todo lo que fue creado es por Él y para Él. Pero en medio de esa creación que es por Él y para Él, nosotros somos bendecidos. Y ese Espíritu Santo se convierte en ese nitro en tu vida que te lleva a ir más allá de lo que tú habías sido. Es ese nitro que te lleva a ir más allá de lo que tú habías soñado o de lo que tú te habías imaginado. Porque hay personas que desde pequeños o pequeñas ya sabían lo que querían ser. Yo quiero ser maestra, yo quiero ser doctor, yo quiero ser doctora, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado. Ya sabían. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que Dios está en ti y te gradúas, ya no eres cualquier abogado. Ya eres de los mejores abogados. Cuando te gradúas y eres doctor, te das cuenta que ya no eres un doctor normal, sino que eres de los mejores. ¿Por qué? Porque hay en ti algo que te lleva a dar ese extra. Y la doctora Ochoa hace tiempo nos decía, es que yo no solamente recetaba medicinas, yo les recetaba el poder del Espíritu Santo. Les recetaba esa sanidad a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo ya no soy solamente una doctora en cuanto al plano físico, sino yo ya soy una doctora en cuanto al plano espiritual. Tu ayuda, lo que tú te preparaste para dar y para hacer, se lleva a otro nivel por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos dice acerca de Jesús que éste enseñaba como quien tenía autoridad. Había muchos maestros, había muchas personas que enseñaban la ley. Y esos maestros tenían muchos discípulos. Pero llega un momento en que el narrador dice, y Jesús enseñaba diferente a los demás. Este enseñaba como quien tenía autoridad. Porque los otros maestros enseñaban, pero no tenían el poder de sanar. Otros maestros enseñaban, pero no tenían el poder de liberar. Otros maestros enseñaban, pero solamente enseñaban más. Jesús tenía ese poder. Ese poder. Y ese poder quiero decirte que está ahora en medio de nosotros. Entonces, todo lo que Jesús hacía, lo hacía a través del poder del Espíritu Santo. Y es necesario que así como nosotros vemos que Jesús estuvo bajo ese poder, nosotros también tenemos que estar. Y vamos a ver rápidamente unos ejemplos de cómo Jesús estuvo bajo ese poder del Espíritu Santo. Y vamos a leer Lucas 3:22. Lucas 3:22 nos narra lo que es el bautismo de Jesús. Y desde el principio de este ministerio, ahí estuvo el Espíritu Santo. Lucas 3:22 nos dice lo siguiente: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal o de paloma, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu se manifiesta en la vida de Jesús a través de su bautizo, dejando a nosotros por sentado que Jesús era tanto hombre como era Dios, pero estaba a punto de iniciar su ministerio aquí en la tierra.
también nos está demostrando a nosotros que la misión que Jesús iba a tomar en esta tierra estaba totalmente bajo el control de su Padre Dios. Y esto es bien interesante para cada uno de nosotros porque tenemos que entender que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, siempre estuvo sujeto a la autoridad del Padre. Cuando Jesús estuvo orando en el Getsemaní, dijo: Padre, si es posible que pases de mí esta copa, hazlo, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, tu voluntad. Entonces Jesús en todo momento estuvo sujeto a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque había un espíritu que le hacía entender que el Padre era el que tenía ya un propósito para esta tierra. Y el propósito para esta tierra es que su Hijo Jesús viniera para pagar por nuestros pecados al morir en esa cruz. Y el propósito de Dios era que Jesús no solamente muriera en esa cruz, sino que resucitara al tercer día y de esa manera vencer la muerte. Pero Jesús fue tentado. Jesús fue tentado por el diablo. Y allí en esa tentación también se hace presente el Espíritu Santo. Nos dice Lucas 4:1 lo siguiente. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. En ese desierto, Jesús estuvo en ayuno por 40 días y 40 noches. Nos relata la historia que al terminar Jesús el ayuno, tuvo hambre. Entonces, el diablo viene, se le presenta y le dice a Jesús, ¿verdad? Pídele a estas piedras que se conviertan en pan y cómelas. Lo interesante aquí es que el diablo sabe cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es tu necesidad y él sabe cómo convencerte. El diablo ha operado desde el principio de los tiempos, desde el principio de la creación. El diablo ha tenido un poder de convencimiento que incluso tuvo esa autoridad para poder traerse con él a una tercera parte de los ángeles. Y cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, les dice: de todo árbol pueden comer, menos de uno, del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces llega Satanás y le dice a la mujer: con que Dios dijo, ¿eh? Y la convence. ¿Por qué? Porque había una necesidad en ella. Al ser convencida la mujer, va con el hombre y lo convence. ¿Por qué? Porque había una necesidad en el hombre. Pero tú puedes decir: oye, pero si del 99.99% de todo lo que había en el huerto podían comer, ¿por qué agarraron ese .0001? Porque lo prohibido, quiero decirte que siempre se va a convertir en tu necesidad. Te lo repito, lo prohibido siempre se va a convertir en tu necesidad. Cómprale 100 Hot Wheels a tus hijos y van a querer el que no tienen. Cómprales todos los juegos de video y van a querer el que no tienen. Siempre lo que te hace falta se convierte en tu necesidad. No estás a gusto con lo que tienes y eso te lleva a que lo que no tienes sea tu necesidad. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Dice: ya sé cuál es su necesidad. Por ahí voy a entrar. Por eso nos enseña la palabra de Dios y nos dice que nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Tenemos que vivir conformes con lo que Dios nos está dando.
Porque en cuanto empecemos a estar inconformes, eso que no tienes se convierte en tu necesidad, y eso que es tu necesidad se va a convertir en tu tentación y la ocasión de caer, que el enemigo va a decir, por aquí lo voy a pescar. Y ahorita tú puedes decir, entonces anhelar ese cabellazo chino, entonces anhelar, o sea, ¿qué es lo que te hace falta a ti que te está incomodando? Y dices, no, es que lo tengo que tener, es que lo tengo que tener. Y se convierte en una obsesión para ti que va más allá de una simple necesidad. Porque no estoy diciendo que nos tenemos que conformar con lo que tenemos. Somos agradecidos, pero si podemos aspirar a algo más, háganlo. Pero que no se convierta en eso tu necesidad para que el enemigo la vea como ocasión de caer y la aproveche. Porque todos los hombres de Dios que han caído es porque han visto, el enemigo ha visto una necesidad y dice, por aquí lo voy a agarrar. Y tristemente, cuando un hombre o una mujer de Dios caen, no solamente caen solos. El diablo no cayó solo. Se trajo la tercera parte de los ángeles con él. Entonces, cuidado con las tentaciones que estás teniendo. El diablo le dijo a Jesús, pues tienes hambre. Convierte estas piedras en pan y sacia. Pero Jesús sabía que esa necesidad que él tenía en ese momento estaba siendo utilizada por el enemigo para que él cayera. Por eso a esta parte se le llama la tentación de Jesús. ¿Y por dónde fue tentado? Por la necesidad que él sentía en ese momento. Pero ahí estuvo el Espíritu. Ahí estuvo el Espíritu de Dios dirigiendo en todo momento a Jesús. Entonces, es bautizado Jesús, se hace presente el Espíritu. El Espíritu inmediatamente lo lleva al desierto y allí es tentado. Pero después de ayunar 40 días y 40 noches, él pudo soportar esa tentación. ¿Por qué? Porque él estaba preparado en el Espíritu. A lo mejor el cuerpo físico no había sido alimentado, pero su espíritu estaba fortalecido. El espíritu de Jesús estaba fortalecido. Y la invitación para cada uno de nosotros es aprender a fortalecer el espíritu. No solamente el cuerpo físico, sino también ese espíritu que nos va a ayudar a librarnos de la tentación. Cuando Jesús estaba a punto de ir al huerto del Getsemaní y estaba orando, estaba intercediendo, le dice a Pedro, Pedro, vela y ora. ¿Por qué? Porque tu alma ha sido tentada para ser zarandeada. Pedro no oró, sino que se durmió, y cuando llega la tentación, así le fue al pobre Pedro, fue zarandeado. ¿Por qué? Porque su espíritu no estaba listo. Y la palabra nos dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Pero la Biblia también nos dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos débiles hay aquí? Qué bueno que en él, no. Puro fuerte, Eso quiere decir que ya estamos en ayuno, estamos en oración, estamos preparados para toda la tentación que va a venir, ¿verdad? Siempre debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo el Espíritu te va a llevar a un lugar para ser probado. Por eso siempre debemos de estar velando, debemos de estar orando, debemos de estar listos para lo que Dios tenga para nuestras vidas. Porque no importa dónde estemos, no importa la situación que podamos estar pasando. Si estamos siempre bajo la dirección y bajo la guianza del Espíritu Santo, Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar la gracia, Él te va a dar la sabiduría para poder enfrentar cualquier cosa que tú estés pasando. Eso es lo importante de ese poder. Eso es lo importante de que Jesús estaba siempre bajo esa cobertura de su Espíritu. Ahora, punto número 3. Jesús comenzó el ministerio en el poder del Espíritu y vamos a leer Lucas 4:14.
ese ya lo habíamos pasado, ¿ah? Espérame. Dale el 2 adelante, por favor. Ajá, ahí. No, uno más atrás. Allí. Y dice así. Y Jesús, ¿qué dice? Volvió del poder, por el poder, en el Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y su alrededor. Esta parte es como que el boom de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús enseñó una verdad y esa verdad siempre se va a hacer vida en nuestras vidas siempre y cuando la obedezcamos. Esta verdad dice, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Lo volvemos a decir, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Quién estaba viendo a Jesús físicamente cuando Jesús estaba siendo tentado por el enemigo? ¿Quién lo estaba viendo físicamente? ¿Estaban ahí los discípulos? ¿Estaba ahí su papá? ¿Estaba ahí su mamá? Él fácilmente hubiera podido haber hecho esas piedras en pan y comer. Pero este principio nos enseña que si tú eres fiel en lo poco, en tu intimidad, cuando nadie te ve, vas a ser puesto en lo mucho. Inmediatamente de que esto sucede, el Espíritu lo vuelve a traer a Galilea y dice lo siguiente: y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Si tú lees detalladamente los evangelios, te vas a dar cuenta que la gente decía, ahí va llegando Jesús, hay que llevar a nuestros enfermos. Va llegando Jesús, hay que llevar a los enfermos. Va llegando Jesús, hay que llevar a los enfermos. ¿Por qué? Porque su fama, que en lo poco comenzó, se empezó a difundir en lo mucho. Porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros, como dice Hechos 1:8, para ser testigos de lo poco y llevarnos hasta lo mucho. Pero, ¿cómo estás dejando tú que ese poder que es del Espíritu Santo hable de ti? Porque dice así, y su fama se recorrió por toda la tierra y su alrededor. ¿Cuántos han escuchado la buena fama y la mala fama? Porque fama es fama, ¿no? Pero hay buena fama y hay mala fama. Yo sé que a tu alrededor de tu colonia hay personas que tienen buena fama, pero también hay otros que tienen mala fama. ¿Cuántos se saben el nombre del malandro de su colonia? ¿Ah? Se meten a robar y, de seguro, ¿dónde fue? No, pues fue en Colina. Ah, fue este compa. No, fue este compa. Ya se saben el nombre, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Nosotros, se oye chistoso, pero en 3 etapas de nuestras vidas nos han robado. Cuando nos casamos, bueno, nos íbamos a casar y nos hicieron una despedida en Ensenada, el pastor David nos prestó una casa en Cerro Azul y me acuerdo que trajimos todas las cosas que nos dieron y las pusimos ahí, donde íbamos a vivir. Y todavía no nos casamos, pues, o sea, nomás estábamos arreglando la casa y las guardamos ahí. Y recuerdo que un día voy a Cerro Azul y ya no había cosas, ¿verdad? Ya no había cosas, dijimos, híjole, todavía ni nos casamos, ya nos robaron, ¿no? Después, en la tercera casa que tuvimos, fuimos de vacaciones y nos habla una persona y dice, ¿saben qué? Se metieron a robar a su casa. Y dijimos, híjole,
se metieron a robar. Llegamos y nos dijeron, ¿tú acuerdas de los nombres de los que nos robaron, mamá? El sapo y el qué, algo así nos dijeron, no, fue el sapo y el no sé quién. Y ya fuimos y denunciamos y nos dicen los de los judiciales, sí, es que ellos son los que roban por ahí. Entonces sí tenían mala fama los compas, ¿no? Y sabían quiénes eran y nos dijeron, vive aquí a la vuelta y puedes ir, pero ¿sabes qué? Pues no les van a hacer nada. O sea, ya tenían su mala fama. Y yo sé que por colonias así de nosotros, donde nosotros vivimos, hay una persona que ya tiene su mala fama. Tan mala fama que va pasando y cambia la cartera del lugar, ¿no? Así va que, a que no te vaya a bolsear. Aquí lo que ocurría es que la gente conoció la buena fama que se estaba haciendo de Jesús. La pregunta es, ¿cuál es tu fama? No me digan. ¿Cómo estás siendo conocido tú en tus alrededores? ¿Cómo estás siendo conocido? ¿Te estás creando una buena fama o te estás creando una mala fama? Porque los que somos guiados bajo el poder del Espíritu de Dios, tenemos que crearnos una buena fama. Y de repente llega la gente y te dice, oye, ¿puedes orar por mí? ¿Qué creen que sea eso? Una buena fama. Y de repente tu familia te dice, oye, ora porque tu pariente está enfermo. ¿Qué es eso? Buena fama. Cuando de repente dicen, no, ¿sabes qué? Hay un problema, llévenlo a Grupo Unidad Cárdenas. ¿Qué es eso? Buena fama. Nosotros, bajo ese poder de ese Espíritu Santo, tenemos que gozar de buena fama. El nombre de Dios en estos tiempos, a través del Espíritu Santo, tiene que gozar de buena fama. ¿Cómo estamos presentando nosotros el Evangelio? ¿Cómo estamos presentando nosotros a nuestro Dios? ¿De qué fama le estamos haciendo nosotros que la gente sepa que es Dios? ¿Verdad? De un Dios que sana, de un Dios que restaura, o de, es que Dios me abandonó porque no me ha contestado hace 80 años. O sea, ¿qué fama estamos creando? ¿Qué fama te estás creando tú en Dios? Eso es lo que Jesús estaba viviendo en esos tiempos por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre estuvo presente en todos los momentos importantes de la vida de Jesucristo. Para terminar, debes de prestar atención en el enfoque principal del Evangelio, que es Jesucristo. Debes de prestar atención en ese enfoque principal del Evangelio, que es Jesucristo. Pero también debes de aprender a vivir una vida en completa dependencia del Espíritu Santo. Si tú no pierdes el enfoque del Evangelio, que es Jesucristo, y aprendes a vivir una vida bajo ese poder, bajo ese Espíritu Santo, yo te aseguro que las cosas en tu entorno van a comenzar a cambiar. Las cosas en tu entorno van a comenzar a cambiar. Y durante estas 3 semanas que viene adelante, vamos a estar aprendiendo cómo ese Espíritu Santo se quiere mover en nosotros. Cómo ese Espíritu Santo va a operar a través de ti para poder bendecir a otros. Cómo ese Espíritu Santo se convierte realmente en ese consolador que Jesús nos prometió. Y hace mucho, voy a pedirle a los chicos de alabanza que vayan pasando. Hace mucho, yo recuerdo algunos cantos que nos hablaban de un poder que había en Dios.
Y yo recuerdo comenzar a cantar esas canciones que decían, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, ¿verdad? Que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ah, sí se la sabe. Y lo decía, ¿quieres ser salvo? Oh, si todavía me acuerdo, tengo buena memoria. Pero cuando yo empecé a escuchar esas canciones, esos cantos, y escuchaba esa palabra poder, hubo algo en mí que empezó a anhelar ese poder. Hubo algo en mí que empezó a decir, ese poder del que cantan, yo quisiera que estuviera en mí. Ese poder que dicen que hay para poder sanar, y el jueves nos hablaban acerca de la imposición de manos, de ese poder que hay a través de él. Yo decía, yo lo anhelo. Y un día leyendo la palabra de Dios, leí lo siguiente. Y dice, si ustedes siendo malos padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más, dice Dios, yo no les daré al Espíritu de Dios? O sea, que ese Espíritu puede venir a mí si yo lo anhelo. O sea, que ese poder puede estar en mí si yo lo pido. Pero primero tuve que ver cómo estaba mi corazón. ¿Cómo estaba mi corazón? Porque había un hombre por ahí cuando los discípulos oraban y venía el Espíritu Santo sobre los que oraban. Había un hombre por ahí que dijo, yo lo quiero. Y fue con los discípulos y les dijo, hey, how much is it? Ah, les gustó mi inglés, ¿ah? ¿Me entendieron? Le dijeron, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Por qué? Porque yo lo quiero para orar y que ellos también lo reciban. Y los discípulos hablaron con este hombre y le dijeron, mejor cuida para que no perezcas por lo que tú estás haciendo. Cuando yo leí eso dije, ay Señor, ¿por qué quiero ese poder? Para decir, yo soy, para decir, yo puedo, para que mi nombre sea conocido o para que tú seas exaltado. Fui confrontado. Y dije, no, es algo que yo no puedo comprar. Es algo incluso que yo no puedo vender. Y el pastor Adalberto con mucha sabiduría me dijo, Pedro, en el momento que yo sepa que tú estás yendo a predicar y estás pidiendo ofrenda, me dijo así con su voz bien fuerte, me dijo, en ese momento dejas de trabajar aquí en la iglesia, me dijo. Y yo dije, ¡ay! ¿Por qué? Porque yo entendí que los siervos de Dios estamos para servir. Siervo, sirvo. Dios se encarga de darnos lo que nosotros necesitamos. Y la pregunta que saltaba a mí era, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Y cuando mi corazón se alineó con el corazón de Dios y entendí que era para bendecir, para proclamar, en ese momento ese poder comenzó a fluir, pero hasta ese momento. Y Dios tiene esa promesa para nosotros. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y vamos a orar en esta mañana.